Ok, ok, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a prepararnos para el tema del día de hoy, que como ustedes ya vieron en la pantalla, pues vamos a hablar sobre la importancia de la fe. Y obviamente, pues como todos nuestros ejercicios, vamos a participar y a aportar todos, ¿no? No se cohiban, no tienen por qué no levantar la manita si hay alguna pregunta, cosas como esas, ¿ok? Nomás permítame hacer una modificación en lo que se agregan otros más. Ok. Creo que ahí quedó. Bueno, hemos estado hablando sobre el caso de lo que es el ejercicio de la salida de Israel de Egipto, pero nos vamos a detener en un personaje que tiene una relevancia en los comentarios rabínicos, pero no en la Biblia, y lo vamos a utilizar porque obviamente pues de ahí nos va a permitir desarrollar el tema del día de hoy. Déjeme ver si me puedo poner los audífonos, checar aquí si puedo escuchar esto por audífonos. Mi teléfono. Ah, sí, creo que sí, porque hoy se visea por acá medio raro. Entonces, vamos a ver, alguien más está agregando. Ok. Entonces, vamos a ver. Obviamente, como lo hicimos el martes pasado, vamos a ejercitar nuestra imaginación, ¿verdad? Vamos a imaginarnos para poder porque es la idea, ¿no? Echar a andar nuestro cerebro, trabajarlo, ver qué extraemos en las Sagradas Escrituras, ver cómo, déjenme acomodar esto acá, ver cómo el texto cobra vida en nuestra mente, en nuestro cerebro, cómo le damos el valor propio de lo que estamos leyendo y absorbiendo. Siempre se tiene que disfrutar del texto bíblico. En ocasiones les digo, traten de imaginarse que están ahí, en el personajes bíblicos determinados, para que esto les sirva a ustedes de poder decir, como estoy en el escenario, como lo estoy viviendo. Todo libro debe leerse así, de hecho, ¿verdad? Entonces vamos a imaginarnos pues allá en el capítulo número 14 del libro de Éxodo, lo que vamos a leer sobre cómo Moisés vemos que abre las aguas, según el texto bíblico, cómo se abre. Entonces vamos a imaginarnos para poder entender esta parte, porque sí es interesante ver cómo el texto nos permite poder de aprender de la palabra. Bueno, para tal efecto, pues nos vamos a remontar al libro de Éxodo, capítulo número 14, versículo número 21. Y dice lo siguiente: Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Siguiente versículo dice: entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Eso es lo que viene en el texto. Ok, entonces vamos a tratar de imaginarnos que nosotros estamos ahí, porque la idea del ejercicio es la fe. Ok, déjenme ver si puedo mover algo aquí rapidito. ¿Dónde están? Ok, no puedo. Entonces vamos a
a tratar de imaginarnos. Quitaré esto. Ay, ay, ay. No me vas ahí. Vamos a tratar de imaginarnos que nosotros estamos ahí. Imagínense que viene detrás de ustedes las tropas egipcias y por la parte frontal pues tenemos el caso de las aguas, es decir, están enfrente a nosotros las aguas. ¿Cómo cruzamos? Y vamos a dar dos escenarios. Que todavía no se abre y dice Moisés, aváncenle. Y luego por otra parte usted ve que se abre y le dice Moisés, avance. Vamos a ejercer en esta primera pregunta sobre cuál sería tu reacción, mi reacción, si fuera en ese sentido, es decir, que estuviese cerrada las aguas. ¿Cómo piensas que actuarías? Es decir, ¿cómo te imaginas, no? Que estás allí a la orilla del agua, porque vienen los egipcios y te dice Moisés, pásale, ándale, crúzale por aquí, pero tú estás viendo el agua allí, todavía en su posición natural. ¿Cómo le haríamos? A ver, hermano Vidal, díganos usted cómo piensa que, imaginando este escenario, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra reacción como humanos, como personas? Oiga, hermano, Chalón, bueno, en primer lugar, hermano, así pensándolo bien, se ve muy fácil, pero en cuestión de los que, en mi forma de pensar, de los que no saben nadar, en primer lugar, va meterse al mar, porque cuando uno ve el mar, yo mi forma de pensar esto, cuando yo vi el mar, lo vi enorme, grande, y sus aguas daban admiración. Entonces, al ver un peligro, al ver todo eso, y yo no sé nadar, por decirlo así, no se me va a hacer fácil decir, pues me está enviando, veo cómo están las olas, veo que hay tempestad, veo que hay servidumbre, hay mucho temor, mucho miedo, porque eso era lo que estaba en ese momento. No va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Por qué? Primero, porque pues nosotros sabemos que son muy profundas las aguas. Entonces mi reacción sería esperar y pues a ver qué va a hacer Moisés, ¿verdad? Uno así pensaría en ese momento, porque por decir, él es el líder y pues yo vengo porque él me dijo que pues a eso iba a mandar a liberarme, pero pues me está enfrentando a un peligro, el cual en mi caso pues yo sí sé nadar, ¿va? Pero pues la reacción sería pues esperar, porque A ver, hermano, tengo una inquietud, porque una cosa es nadar en aguas dulces o aguas tranquilas, en una alberca, pero es muy diferente nadar en una situación de un mar. Y deje usted, atravesar el mar es solamente personas de muy calificada experiencia, ¿no? No sé, me pregunto, en ese ejercicio, imagínese cruzar un mar. O sea, imaginémonos, lo complejo. sí, hermano, como le decía, porque cuando uno llega a la orilla del mar, es impresionante cuando se ve el mar. Sí. Y las olas no se ven así muy suaves, muy No. Agua cristalina, no se ve algo especial, ¿verdad? Y pues no es fácil si no hay algo que nos haga confiar para poder entrar. Gracias, hermana, muchas gracias por su participación. Sí, entonces imaginémonos, pues decíamos, estamos en esta situación. Nosotros, como no estuvimos en ese momento, ni hemos estado en algo parecido,
A veces nos da por pensar que todo podemos, ¿verdad? Pero en la realidad, imagínense en la realidad, ¿no? De enfrentarse a un mar. Entonces estamos viendo este ejercicio. A ver, hermana, Arely, imagine que usted está en esa situación y le dice a Moisés, "Oh, adelante", pero usted ve el agua brava, el mar. Imagínese que para usted, ¿cómo sería reaccionar en ese momento tan complejo? Adelante, hermana. Sí, pues yo le puedo decir que seguiría las instrucciones y lo haría, pero no es cierto, hermano. A mí me daría miedo. Yo sentiría temor porque, como dice el hermano, estar enfrente del mar es impresionante. Sí, Uno sí, lo sí, ve y sí, no le sí, ve sí. fin y lógicamente, pues sí, como dice el hermano, si no sabemos nadar, pues más miedo tenemos. Pues yo la Usted ha ido verdad al mar, ¿verdad, sentiría hermana? temor. Sí. Y perdón, ¿cuántas veces ha ido al mar? No, nada más un hermano. Bueno, y mire lo que le pregunto, porque cuando dijo que uno tiene miedo, es que me imagino que cuando fue esta única vez, Ujú. la impresión de ver el mar es, yo también ya la viví, ¿verdad? Es impresionante. Ujú. ¿Cuál fue su experiencia de meterse al agua y sentir esas olas? De hecho, yo estaba platicando con mi esposo de eso porque yo le tengo pánico al mar y el día que fuimos yo me quedé como que impresionada y pues estaba en la orillita, pero yo decía antes de ir que yo no me iba a acercar porque tenía miedo que las olas me arrastraran. Y ya estando ahí, pues yo creo que perdí el miedo, no sé qué me pasó, pues yo me metí hacia la orillita, pero sí me arrastraron las olas, pero se me quitó el miedo. Sí, porque yo ya he ido también al mar y Sí. cuando llegué mi esposa, de hecho, nos dio una buena revolcada al agua y ya no quiso meterse ella, y así decidió ya no meterse y yo todavía seguí ahí. Y yo sé nadar, y ahorita le compartí esto al hermano Vidal, yo sé nadar, pero una cosa es nadar en aguas de una alberca, he nadado en ríos, pero no es lo mismo nadar en agua salada de un mar, es muy diferente. Entonces, sí llega uno, como lo expresé, yo he ido ya algunas veces, y a pesar de que cuando voy, eh, y a pesar que sean 2, 3, 4 veces que he ido, eh, no deja uno de sentir, ¿verdad? Y que si el agua es muy fuerte o las olas son muy fuertes. Entonces, en este ejercicio, bueno, estamos comparando qué pasaría si nos dicen, pásale, ahí está el agua, ahorita se va a abrir. Pues, ¿quién ha visto algo así, verdad? Entonces, imaginémonos en este escenario, pues simple y sencillamente, pues no es tan fácil. Y bueno, ahora vamos a imaginarnos qué tal si el agua se abre, ¿verdad? Que si nos toca ver que estamos a la orilla y dice Moisés, va a abrir las aguas el Eterno, el Señor me ha dado la instrucción, así es que espérense a que se abra y marchemos. Y vemos que se abren las aguas, como dice el texto, a un muro a la derecha, un muro a la izquierda. Ahora sí, pásenle. Y luego le toca hacer a usted el primerito allí enfrente, ¿no? Órale, adelante. Hermano Arturo, ¿cómo sería la impresión de eso, verdad? No, pues para empezar, tenerle miedo al mar y luego verlo así abierto. Dice que eran muros en cada lado, muros enormes de agua, ¿no? Pues y luego si, por ejemplo, como dices tú, me pongo en lugar yo de ellos, me imagino estar en ese tiempo, pues de todo nos quejábamos, de todo nos admirábamos, pues sería un miedo de no pasar y estarse quejando. Sí, no, imagínense. Ahora, imagínense el, el escenario, pasar y ver las aguas a un lado y al otro, por mucha fe que uno pueda decir que tiene, eh, es algo atípico, es algo que no lo ves, no lo vas a ver más. Entonces, ¿cómo imaginar la impresión, los miedos de que qué tal si se desborda otra vez el agua, el ruido que ha de hacer, porque acuérdense que dice que un viento fuerte logra separar por medio de Dios el Eterno y abre para que pase. Imagínense el nervio, la gente, porque
estamos hablando de que alguien viene detrás de ellos y vamos a poner como ejemplo cuando se ha dado los problemas que la gente sale despavorida y espantada y quieren salir por un espacio reducido, cómo la gente se presiona demasiado, hay lesionados, hay personas sin vida. Entonces, si nos ponemos en este sentido, que detrás de nosotros vienen los egipcios y luego se abre el mar y de repente se nos dice, aquí está el acceso de la salida del peligro y librarnos de los egipcios, ¿cómo reaccionaríamos, verdad, en ese sentido? Porque lo que estoy narrando es para que ustedes logren entender por qué la Biblia y para el pueblo judío la fe tiene una connotación distinta a lo que la fe es expresada en el común que vemos en la gente. Adelante, hermano Vidal. Sí, hermano, dice, nada más como comentario por lo que acaba de preguntar, yo una ocasión fui al mar y hay una parte donde le dicen el estero, no sé si lo ha visto. Yo no. Para que los mares, más o menos, es donde llegan los barcos. Entonces, a mí una ola me arrastró hacia el estero y empecé a pisar la arena, pero la arena era movediza, hermano, estaba muy suave y yo sentía que ya me iba. Ahí por eso lo digo, sí se va, pero yo sentía que ya iba para abajo, hermano, como que me jaló y me dio mucha pena y dije, no, voy a hacer el esfuerzo y empecé a tragar agua salada, pues uno no está acostumbrado a tragar. Entonces, estos comentarios, hermano, aunque sé que sí, es complejo, es impresionante ese poder divino de Dios, ¿verdad? Sí. Amén, hermano. Gracias, hermano, porque sí, decíamos, es muy complejo, ¿no? Entonces, un pueblo que estamos viendo en las escrituras que comparten, ¿no? Que está por salir con esta tensión, con esta dificultad, y luego de repente háganlo ustedes, pásenle. Mi gatita. Imagínense este ejercicio de los que tienen miedo de pisar el agua, porque ahí está el agua, y otros, estando en el otro escenario, imaginémonos que sí se abren las aguas y nos dice Moisés, pásenle, y uno podría haber pensado, no, pásale tú primero, ¿no? O pásenle 2, 3, porque qué tal si no soportan la contención, ¿verdad? De las aguas. Entonces, es que este es un ejercicio de que permite entender qué es la fe en la Biblia. Vamos a basarnos primero en un texto que a veces la gente, cuando le preguntamos ¿qué es la fe?, lo primero que nos dice es lo que está en la carta a los Hebreos. Dice 11, versículo número 1, lo siguiente. Entonces vamos a poner la carta a los Hebreos, capítulo número 11, versículo número 1, dice lo siguiente. Un texto que obviamente hemos escuchado mucho. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esto es lo que dice la Nueva Versión Internacional. Otras versiones, vamos a verla. La Reina dice esta versión, este texto, 1909, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y pues la versión más conocida, ¿verdad?, la 60, dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a hacer este alto para poder ver este ejercicio, porque la fe es vista de diferente manera cuando le preguntamos a las personas, muy muy diferente.
Es decir, podemos ver a personas que solamente dicen, pues yo tengo fe. Creo en un Dios. Mi idea de que aquí está en la mente, pues es, me lo imagino de X forma. Para mí eso es fe. Pero a la luz de las escrituras, no es del todo compatible. Porque necesitas de asistirte de actos, de ciertas acciones. Entonces, por eso pusimos como punto de partida, es que imaginémonos que estamos a la orilla del mar y de repente se nos dice pásale y obviamente allí ejercemos la fe. ¿Cómo que pásale? ¿Cómo que tengo que hacer? ¿Cómo que tengo que avanzar? ¿Cómo que voy a hacer esto? Si obviamente uno puede pensar, pues para mí Dios me va a salvar aquí, no me voy a mover. O sea, la gente tiene una idea de fe muy distinta que lo lleva a pensar que no necesita demostrar. Solamente con que él cree aquí. Yo creo, hay un Dios o está pendiente de Dios. Déjenme acá le damos la recepción a alguien más. Entonces, con que yo crea en Dios es más que suficiente, porque simple y sencillamente ya me permite a mí pues estructurar una idea, y eso es Dios. Para mí eso es Dios, y eso es tener fe. Y aquí es donde vamos a ver los comentarios rabínicos para que vean cómo el judaísmo interpreta lo que es fe. Y recordemos, la Biblia es un concepto, está basada en un concepto hebraico, judío, en un pueblo judío. Entonces, vamos a escuchar una lectura que voy a tener aquí para que vean cómo la mentalidad hebraica entiende la fe. Y para ellos, en comentarios rabínicos, como ahorita lo van a ver, dicen, eso es fe. Eso es actuar con fe. Pero para que me entienda y a quién me voy a referir, es que en el hebreo hay un personaje llamado Naashón, más conocido en su versión bíblica Naasón. ¿Okay? Entonces, vamos a ver primero qué dice el comentario y luego vamos a ver posteriormente el texto de donde vemos a este personaje Naasón. ¿Okay? O Naashón en hebreo. Vamos a ver qué dice los comentarios rabínicos. Voy a citar aquí un escrito del rabino Julio que dice lo siguiente, hablando del personaje. Dice, la narrativa tradicional del cruce del Mar Rojo, Naashón ben Aminadab, el príncipe sobre la tribu la tribu de Judá, juega un papel importante dentro, obviamente, de la tradición judía. Naashón o Naasón, como lo vimos, es la tribu de Judá, y dice este comentario que la Torá se refiere a él como un príncipe. En Éxodo 6:23, Naasón se le cita como el cuñado de Aarón, pero vamos a ver qué más dice. En el comentario del Midrash Agadol dice, Naashón amaba la paz y la buscaba. Y en un comentario rabínico llamado el Sifré, también se aporta que de mayor significado o de mayor importancia es recordado Naashón, porque fue el primero, fíjense, se le atribuye tradicionalmente que fue el primero que descendió a las aguas al Mar Rojo. Según la narrativa tradicional, los israelitas entendieron que ellos debían escapar a través del medio del mar, pero el mar aún no se había dividido. Moshe ordena a los israelitas que avancen hacia el mar, pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo, hasta que finalmente Naashón
se lanzara antes y entrara a las aguas. Fíjense cómo en los comentarios rabínicos se ponen como a la gente dudando. No, pero ¿cómo? ¿Por qué nos vamos a ahogar? ¿Cómo vamos a cruzar el mar? No, que alguien lo intente primero, ¿no? Y qué mejor que sea el príncipe de la tribu de Judá, uno de los responsables de las tribus, en este caso Judá. Permítame un segundo. Entonces, a él se le atribuye en los comentarios rabínicos, en un comentario llamado Sifré, se le menciona como el que primero se animó. Y debido a ese primero, pues entonces se le destaca como uno de los personajes que tenía una fe importante. Vamos a ver qué dice más adelante este comentario. Dice: Nachshon entonces guió a los israelitas a lo seguro en el otro lado. Rabí Yehudá dijo: ninguna de las tribus tenía la voluntad de entrar primero en el mar. ¿Por qué le vuelvo a decir? Pues si nos ponemos en ese escenario, pues le vuelvo a decir, para cruzar el mar y cierta distancia se requiere de un conocimiento y unas técnicas especializadas. No cualquiera cruza un mar, ¿verdad? Se ahoga. Entonces Nachshon, el hijo de Aminadab, saltó a las aguas. Sobre su batalla en el mar, las escrituras en el Salmo 69, versículo 1 y 2 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde apoyar el pie. Ahorita decía el hermano Vidal de que llegó a pisar en una arena, ¿verdad? Y allá en el agua, y obviamente le entró en pánico. Yo creo que déjenme puesto narrarles que una ocasión que cuando fui al mar, después yo fui muy joven y después ya adulto fui y me tocó acercarme al mar, si no me equivoco, acá en la área por Tijuana, acá está de Ensenada, está Rosarito, andaba ahí en Rosarito. El caso es que recuerdo que iba caminando hacia el agua así metiéndome hasta que uno ve una mancha oscura, o uno entiende que allí está profundo, ¿no? Y yo me empecé a tratarse para atrás y la tierra se me empezó a mover de los pies. Y entra uno en una especie de susto por pensar de que esto pueda complicarse. Entonces, cuando lo que hice fue acostarme hacia mi espalda, ¿no? Y hacerme hacia la orilla con los brazos. Pues ahí fue cuando yo sentí, dije, ya me libré, pero no me quitaba lo travieso de andar ahí. A Nachshon se le atribuye este personaje. Vuelvo a decir, el texto bíblico no dice nada de esto. Es el comentario rabínico que dicen, se imaginan, un hombre, es decir, alguien tenía que aventarse y un hombre finalmente decide aventarse y ese hombre es Nachshon. Pero tampoco le fue fácil, ¿verdad? Y usan el Salmo antes descrito 69, versículo número 1 y 2 para decir, esto pudo haber experimentado. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre. No me cubre la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Mientras tanto, Moshe estaba ocupado haciendo prolongadas peticiones de oraciones. El santo bendito sea, le reprochó: mi pueblo amado está a punto de perecer ahogado en el mar, y tú estás haciendo largas oraciones delante de mí. Moshe le preguntó: Señor del universo, ¿qué puedo yo hacer? Y le respondió en Éxodo, dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca.
Debido a la fe y a la valentía de Naashón, la tribu de Yehudá fue digna de recibir el dominio sobre Israel, como está escrito en el Salmo 114, 2, que dice: y Yehudá vino a ser su santuario, Israel su dominio. ¿Por qué Yehudá se convirtió en su santuario e Israel en su dominio? Porque, como está escrito en el versículo siguiente, el mar miró a Naashón y huyó. Esto está en el Tratado de Sotá 37a, en comentarios rabínicos del Talmud. Entonces, imagínense pues que seamos nosotros esos personajes y en el escenario natural, ¿verdad? Porque también no es para pensar de lo opuesto. ¿Quién no tiene miedo al mar? Y imaginémonos que uno se avienta. Adelante, hermano Vidal. Sí, hermano, quiero contarle una experiencia de dos jóvenes que entraron y Sí, no, es que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, obviamente. Los que hemos ido al mar, y yo creo que si les pregunto a todos así, nosotros que estamos ya muy adentro en la tierra, no estamos cercanos a la playa como los que vivan por ahí, entonces sí podemos decir que menos... Perdón, hermano. Sí. Eso pasó ahí en el Océano Pacífico, en el sur, hermano. Está tremendo. No, sí, no, está impresionante. Entonces, vean cómo en la mentalidad judía, intentando describir lo que sucedió en ese momento, el paso de fe, ese paso tan importante de tierra seca a donde estaba el agua, no lo pasan desapercibido. Dicen, tuvo que haber alguien dado el paso. Y ese paso se lo atribuyen a Naasón o Naashón, dicen él. Y luego de ahí lo desarrollan para tratar de explicar la fe que es. ¿Qué es la fe? La fe no es quedarse inerte y contemplar una idea abstracta de que yo creo en Dios, sino que camino, ejerzo, hago algo. Me comporto conforme me va diciendo el Señor. Tienes que creer en esto y hacer esto. Pues hay que hacerlo, ¿no? Dice lo siguiente en este comentario. Deje decir, no se ha agregado nadie más. Dice, la historia de Naashón nos puede enseñar sobre Mashiach igual que Naashón. Mashiach es el príncipe, como es el caso de Naashón. Príncipe es un título aplicado repetidamente a Mashiach en el libro de Ezequiel. Bueno, entonces podemos ver esto. Déjenme ver hasta aquí, hasta donde lo leo. Ok, estoy viendo hasta dónde lo voy a omitir. Entonces, la fe, la gente tiene la idea de que es un ejercicio meramente mental. Si le preguntáramos por qué no se congrega, su percepción de la fe es, pues, es que yo creo en Dios y pues en Guadalupe, Lupita o en el Santo X o en el otro, asocian sin darse cuenta en la omisión a los mandamientos. No le están creyendo a mandamientos porque ellos perciben de que
por el simple hecho de yo creer así de Dios, es más que suficiente y no necesito hacer nada ni necesito nada más. Nada. Pero la fe en el concepto hebraico no es lo mismo. Entonces yo me acuerdo que ya hemos por ahí ventilado este texto de la carta a los hebreos, que una ocasión una persona me hizo este planteamiento cuando yo le dije, ¿qué es la fe? Pues, la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y yo le dije, me lo dijiste muy rápido y de carrito. Sé lo que dice el texto, pero ¿puedes explicarlo? Y esa persona que estaba de pie mejor se sentó y no aportó nada. O sea, yo les hacía ver a ellos, expliquen qué es fe, cómo se demuestra la fe. Porque si yo como hemos platicado, si yo le pregunto a aquel sujeto, a aquella persona, ¿crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? No falta quien me diga, pues si no soy perro, ¿verdad? Entonces, o sea, la gente tiene la idea de una fe y la fe en un Dios, ¿verdad? O en dioses, porque hay gente que cree en otras cosas. Entonces, para la concepción bíblica y hebrea, la fe tiene que ver con un acto de ejercer acciones. Tengo que demostrar. Y de ahí es por eso es que yo les comparto, cuando vimos el inicio en el libro de Génesis, que Dios dice, de todo árbol podrás comer, menos de uno que está aquí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros podemos arguir de que lo que hizo Dios fue una trampa. No, pues también a quién se le ocurre poner una trampa o un árbol. Es como ponerle un pastelito hermosamente en el centro de la mesa y no hay nada en la mesa, no más que el pastelito así hermosamente chorreando el dulce, la miel, los dulces. Y le dice al niño que no agarre. O en el otro caso dice, ¿a quién se le ocurre hacer a Nahash, la serpiente, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre hacer a la serpiente y luego dejarla ahí a que hable y luego que dialogue y luego que se acerque con... O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Lo que no entienden que el texto lo que está aportando a nosotros es las decisiones que debe de tomar el individuo. Demostrar su fe, demostrar a quien le cree. Entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal, como le compartimos en su momento en Génesis, no es otra cosa que un instrumento para que la persona demuestre su fe, a quien le cree, porque Dios le dice, no comas de este árbol. ¿Y cómo demostraría que quiere obedecer a Dios? Pues tiene que existir un elemento que permita demostrarlo. Y ahí otra vez volvemos al planteamiento entonces. ¿Qué nos remontamos entonces al concepto de que estás a la orilla, tienes que cruzar el mar? Pero ¿cómo voy a cruzar el mar si el mar tiene unos peligros naturales a los cuales, pues, no vuelvo a señalar, un experimentado podría hacerlo y siempre y cuando determinados metros o ciertos kilómetros? Pero hay niños, hay familias, hay ancianos, no es fácil. Entonces, por eso la narrativa que tanto comparte el Tratado de Sotá como el Sifrei, que dicen, Nahash demostró lo que es fe, pisó primero, y pisó y había agua, y se estaba hundiendo y se estaba hundiendo y se estaba hundiendo y Moisés, me estoy ahogando, pero finalmente pisó él y puso un ejemplo para que las personas entendieran que necesitaban caminar. Un ejercicio quizá por el cual se comparte esta narrativa en los comentarios es que vemos lo mismo cuando se da el caso de que cuando ya muere la generación en el desierto, muere Moisés y ahora Yehoshua o Josué va a llevar al pueblo a la tierra prometida y van al otro lado del Jordán listos para entrar,
Y dice el texto bíblico, quienes primero fueron los sacerdotes con el arca del pacto en sus hombros. Y hasta que pisaron el agua, pasaron a donde estaba el agua se abre. Quizá puede servir eso para ellos, para entender que hubo una acción que generó una reacción, ¿verdad? Se abrió las aguas. Demostraron que la fe es creerle y Dios hace las cosas. Yo creo que hemos escuchado a algunos de nosotros estas referencias, por ejemplo, sin fe es imposible agradarle a Dios. O hemos escuchado todavía una especie de comentarios más peligrosos cuando dicen, es que yo no tengo por qué creer en ciertas cosas, con que yo crea en Dios, no es importante que yo haga ciertas cosas de mandamientos o lecturas de tales pasajes, no es importante. No lo necesito porque mientras yo creo en Dios, pues es suficiente. Pero de aquí es donde a veces no entendemos que si eso fuera posible o si eso fuera cierto, pues imagínense que cada cabeza es una forma distinta de fe. Porque cada quien va a pensar como quiera. Y no hay una unificación de idea de lo que es una fe. De ahí porque entonces Rahab Shaul o Pablo dice lo siguiente cuando describe sobre la fe en el Romanos 3. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo número 3, versículo número 31. Déjenme ponerlo en pantalla. Y dice lo siguiente: quiere decir que anulamos la ley con la fe, es decir, no necesito de la ley, de los mandamientos, de ninguna manera. Esta expresión, ¿verdad? Fuerte, con signo de exclamación. Más bien confirmamos la ley. Entonces, déjenme regresar, porque la idea que tiene mucha gente de lo que es fe no tiene nada que ver con los mandamientos, no tiene nada que ver con una acción. Y Lutero, que salió del catolicismo y con justa razón peleándose contra Roma por todas sus dogmas religiosos que habían puesto, no tomó ciertas medidas y él entendió que solo se requería fe y nada de hacer nada. Y esto se ha permeado en el protestantismo y han barrido así, pero de ganas, con los mandamientos, pero así, parejo. Aunque vuelvo a decir, ellos mismos tienen práctica de la obediencia a los mandamientos, pero por alguna razón que no llegaran a ver o no se llegan a ver, dicen, no, yo no me sujeto a los mandamientos, a esa ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ando por gracia y solo por gracia y nada más por gracia, no necesito hacer nada. Pero a la hora de empezar a cuestionarles, ok, no necesito hacer nada, y no importa lo que yo haga, porque lo que importa es tener la fe en Jesús, ¿verdad? No, pues sí, nada más. Sí. ¿Yo puedo hacer ídolos? ¿Qué cree que me va a decir el líder de una religión que no están a favor de los ídolos? A ver, de algunos que estuvieron aquí, perdón, que están aquí presentes y que permanecieron en alguna comunidad religiosa de estas cristianas, ¿qué pasaría si ustedes le dicen a su líder de ese tiempo, sabe que pues como no importa nada, y salvo la fe en Jesús y que él murió por mí y lo creo,
porque lo creo, pues entonces yo puedo hacer un ídolo, ¿no? Es decir, me voy a hacer una imagen bonita de Jesús, como yo me lo imagino, lo voy a poner aquí en un nicho, un cuadrito especial, y pues ahí él sabe que me voy a dirigir a él. ¿Qué le diría a su líder en torno a ello? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Qué le diría a su líder? Hermano, sí, mire, rapidito diría que uno es idólatra, que ya uno está en una doctrina diferente. Sí, sin duda es lo primero que nos dirían, ¿verdad? No, es que no, hermano, tampoco exagere, ¿verdad? ¿Qué tal si yo le digo al líder, como usted me dijo, que no importan los mandamientos de la ley, porque la ley ya está exenta para el creyente, y es más, la clavó allí en el madero Jesús, como algunos lo han interpretado, que ya también ya lo vimos en su momento, yo le digo, pues yo no me voy a congregar. Es más, le van a decir a lo mejor no un texto del Tanaj o del Antiguo Testamento, pero le van a decir un texto de la carta de los Hebreos. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sí, pero este texto está haciendo alusión también en el sentido que un judío sabe que tiene los famosos Moedim, las citas, las reuniones que tiene, los momentos de congregarse, como lo narran en el libro de Levítico y en el libro de Números. Entonces, ¿qué tal si alguien todavía se va más lejos y dice, ¿qué tiene de malo robar? Pues si ya no es pecado robar, porque es más, ya no existe. Había un líder de una religión que decía abiertamente, ya no existe el pecado porque Jesús los venció, así es que ya no existe. O sea, entonces le decían a él, pero este tipo de acciones medio raras, o sea, ¿cómo las llamamos pues? Pues son acciones negativas, pero ya no existe el pecado, no hay pecado. Imagínense cómo llega la gente a interpretar. ¿Qué tal si alguien dice, a lo mejor va a una congregación religiosa y le dice, pues usted va a pedir dinero con la ofrenda y el diezmo, pero como usted dijo, lo que importa es la fe. Yo no tengo que hacer nada, ni dar nada. ¿Qué cree que le va a decir el líder? Necesita usted hacer esto, porque esto conlleva a que son las acciones de un creyente. Ese es el problema, que el creyente reacciona, el creyente hace lo que su Dios le instruye o lo que asume que es la creencia de su Dios. Para mí Dios me dijo esto porque está en el texto bíblico, lo puedo demostrar y tenemos que ponerlo por obra. Y no pensemos, como dice el texto, que por la fe yo puedo invalidar la ley. Dice, no, de ninguna manera no puedes hacer eso. No puedes hacer eso, porque de lo contrario cometeríamos muchos errores. En el texto de la Biblia, a pesar de que no viene nada lo antes descrito de Naashón, de que podemos decir nosotros, no viene, esto suena imaginativo, ¿no? De cómo tratan de explicar cómo habrá sido, quién dio el paso de la fe. No, pues tuvo que haber sido porque es de la tribu de Judá, y luego es muy cercano a Aarón, es el cuñado, y luego se casó con así, y entonces tratan de, y luego aparte, por cierto, en los evangelios viene este personaje dentro de la genealogía que conlleva al Mesías Yeshua. Entonces tratan de decir, alguien empezó, y qué mejor aportación que este hombre, y lo describen así: dio ese paso elemental que generó, fíjense qué interesante esta frase que vamos a decir, generó que este paso que dio de fe, los otros lo hicieran. Alguien toma la decisión y ese alguien se convierte en una influencia a otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Si Naashón creyó
y no fue fácil pensarlo, pero finalmente lo hizo, entonces nosotros también podemos hacerlo como lo hizo Naasón. Entonces, la fe no tiene nada que desperdiciarse cuando la acompañamos con la acción, al contrario. Todos los ejercicios que vemos es de acciones, no es de una inactividad ni de una imaginación subjetiva allí ido de la mente, ¿no? Creo, no. Es que lo lleva a que él o ella se comporta creyendo y lo hace. En la carta de los Hebreos, entonces, cuando dice que son cosas que esperamos, es que actuamos porque sabemos que van a suceder. Cuando hablamos de Shabbat, entonces acuérdense que nosotros hablamos de la recompensa del milenio del Mesías, es que actuamos acorde porque estaremos con él. Cuando hablamos de Pesa es porque creemos y estuvimos de acuerdo en que el Cordero murió por mí. Actuamos, comemos, participamos. Estamos siempre involucrados en una posición de acción. Comentarios, preguntas. Sí, hermano. Adelante. Mire, por ejemplo, aquí se me hace que hay una confusión como cuando le hice la otra pregunta de la vez pasada. Por ejemplo, porque cuando se habla de la fe, también se habla de no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Sí. se piensa que es una acción. Entonces, pienso que ahí hay una confusión acerca de la obra, las obras y la acción. O sea, no está confundido, pero se confunde que ya es una forma, como usted está explicando, que es nada más puro pensamiento, ya no hay que accionar. ¿Cierto? Y es lo contrario, ¿verdad? Sí, nada más ese comentario, ¿no? Sí, porque cuando Pablo está hablando esto en la carta a los Romanos, y aunado con lo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, acuérdense que Pablo predicaba y luego parecía de adrede, iban detrás de ellos unos judaizantes, y dice, tú no puedes ser salvo si tú no haces esto, es decir, la circuncisión, o como hoy se puede mal pensar, hasta que cumpla los 613 mandamientos ya voy a ser salvo. No. Dice Rabí Julio esta frase: el que es salvo hace los mandamientos. No hago los mandamientos para ser salvo, porque esto entonces sería meritorio. Me lo gané y me lo debes de dar y te exijo. No, la redención, la salvación vino por medio del Mesías y nuestra fe en él, que lo que él hizo nos permite ser rescatados, redimidos o comprados. Pero, o lo voy a poner de esta manera: perdonados, limpios, borrado. ¿Cómo le hago para no volver a caer en la esclavitud, para no ser presa de la iniquidad del pecado, para no mancharme? ¿Cómo le hago? Sin la palabra de Dios. Vea usted cómo tiene un sentido entonces. Ahora se lo pongo en la vida de Abraham. Cuando nuestro patriarca dice en el libro de Génesis que es llamado por Dios, dice creyó y le fue contado, y luego reaccionó, se movió sus piecitos y se fue rumbo a la tierra prometida. No se fue a la tierra prometida y llegó a la tierra prometida y agarró la tierra prometida. Ya llegué, ahora me la tienes que dar. No, eso se la dio desde que estaba en otro lado. Entonces, este ejercicio, vean cómo va así, pero tanto se puede uno equivocar al decir no necesito hacer nada, como por otra parte otros se pueden equivocar que necesito hacer y cumplir
tantos parámetros de mandamientos para que finalmente alcance la salvación. No, tampoco es así. No, es la redención por medio de un sacrificio que uno es perdonado. Y yo lo creo en ese. ¿Por qué? Porque es el método que Dios puso. No lo inventé yo. Entonces, cuando el Mesías viene hacia nuestras vidas y da su vida, yo creo, fíjese, se lo voy a poner todavía más exagerado, ¿verdad? Yo nací muchísimos años, cientos de años después de la muerte y resurrección del Mesías. Yo no estuve ahí. Pero cuando yo reconocí mi pecado, mi fe en ese acto que el Mesías hizo 1900 años atrás, ese acto a mí me permite, como dice el texto, encontrar el perdón. Ahora sí, adquirido por el Eterno, perdonado, limpio. ¿Qué necesito hacer para no ser presa del engaño? Y ahí vean por qué la importancia. Dice, la palabra del Señor nos permite empezar a entender la voluntad de Dios, qué le agrada, qué no le agrada. Y en base a ello yo reacciono. Por eso puse este ejercicio también en el caso de Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, tú no puedes comer, Adán, de este árbol. No lo puedes comer. ¿Sí? Él lo tenía que haber entendido y desde luego haberlo practicado. Entonces, si yo tengo fe en Dios, fíjense la pregunta, si yo tengo fe en Dios y abiertamente, es decir, yo digo que tengo fe en Dios, ¿verdad? Yo digo, tengo fe en Dios, pero abiertamente ignoro la palabra de Dios, sus mandamientos, su ley, ¿cómo me llamará Dios? ¿Creyente? ¿Hombre de fe? ¿O me va a llamar desobediente? ¿Cómo me llamará? Desobediente. Pues desobediente, ¿verdad? Vean lo que dice. Y comparto esto porque vuelvo a decir que aún en que la cristiandad, en este conflicto de las ideas, no necesito hacer nada, no necesito el Antiguo Testamento, yo vivo bajo la gracia en Cristo y yo vivo bajo la fe. Yo les he dicho, ninguno de ellos, ¿verdad? Los que yo he visto y conozco, ninguno de ellos puedo decir que son 100% no obedecen a la ley. No, todos aman a sus padres, no practican la idolatría, no roban, honran a Dios. Es decir, muchos de los mandamientos que ellos dicen que no están sujetos, la verdad es que están sujetos, es decir, lo hacen por convicción. Algunos no, porque los han enseñado a ignorarlos, como guardar Shabbat y otras cosas. Pero no quiere decir que del todo se han desconectado de la palabra de Dios. Y si le dijéramos a ellos, ok, tienes fe. Uno que tiene fe. Perdón, Arturo, levantate la mano. Así es. Adelante, Arturo. Es que, como tú lo dices, es que la fe es una acción. Y la reacción es hacer la voluntad de Dios. O sea que es una situación pegada con la otra. Sin duda. Sin duda, porque aquí viene la pregunta, ¿no? Ok, si yo te digo que tengo fe, y quiere decir entonces que estoy arguyendo que creo en Dios, y me creo hijo de Dios por esa fe que tengo, ¿cómo dejo de ser hijo de Dios? ¿Cómo dejo de ser? A ver, denme una idea. ¿Cómo? ¿Qué me responderían ustedes? Me responderían a esto. ¿Cómo yo dejo ser hijo de Dios? Sí, hermano, yo creo que
cuando uno deja de ser hijo de Dios, es cuando uno hace una infracción a la ley. Cuando falta, peca o se aparta, ¿no? ¿Sí? Y cuando uno hace algo y no está obedeciendo lo que Dios dice a través de sus instrucciones, ¿verdad? De los mandamientos. Amén. Vean lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 3. Ya lo hemos compartido en otra ocasión. Pero dice en el versículo número 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, nosotros, si nos preguntáramos, ¿verdad? Ok, si yo digo que tengo fe y yo me imagino a Dios en un trono celestial hermoso, azul y como yo quiera, ¿verdad? Y ese Dios, pues se supone que es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de los profetas que vienen en la Biblia. Y yo defiendo mi posición, pues yo tengo fe, no necesito hacer muchas cosas que ustedes dicen, tan locos ustedes. Ustedes son fanáticos o ustedes son judaizantes o pónganle el título que quiera, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a esa persona, bien, pero ¿cómo entonces perderías el estatus de tu fe y de ser hijo de Dios? Casi estoy seguro que me va a decir, pues si yo lo ignoro, si yo lo desobedezco, pues bien. Es a lo que nos referimos, que la fe no puede estar desconectada de una acción. Más bien, los de la fe actúan, y como dice en la carta a los Romanos 3, entonces confirman. Dios tiene razón. Yo no tenía razón, yo hacía lo que quería. Dios tiene razón. Tus mandamientos son justos, son buenos, son rectos. Sus mandamientos nos instruyen a ser sabios. Pero yo los tenía por allá, va basura. A ver qué dice el Salmo. El libro de los Salmos. Un texto muy conocido. Salmo 1, versículo número 1, dice lo siguiente. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. ¿Pero por qué? Algunos lo piensan que es una maldición. Y de día y de noche medita en ella. Vea cómo es comparado quien hace lo que el texto anterior dice. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Y vean lo opuesto. En cambio, los malvados, Rasha, son como paja arrastrada en el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores. Ya vimos que es un pecador, ¿verdad? Primera de Juan 3:6. No dominarán en la asamblea de los justos. Entonces, de ahí me llamó mucho la atención cómo el judaísmo se desborda, ¿no? en este hombre que, vuelvo a decir, en la Biblia no dice nada en torno a lo que se interpreta de Nahas, de este personaje de Naasón. No, eso lo interpreta la tradición y dicen, tuvo que haber existido un primero, ese primero fue y se elabora toda una interpretación de decir, esto es fe. Esto es fe. Fe es, si Dios dice, lo hago, ¿verdad? Lo avanzo. Dios dijo a Abraham, salgo. Así sencillo. Dios le dijo a Jacob, vete con tus familiares allá, me voy. Dios le dijo, regrésate, me regreso.
Y así, ¿verdad? Hace esto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Lleva a tu hijo a este lugar y sacrifícalo. Lo hizo. O sea, vean cómo va implícito, va unido. No puede alguien separar la fe y decir, yo no necesito hacer nada, creer en nada más, ni hacer, ni me interesa, ni leer, ni nada. Ese es un error. Bien, por su compañía, muchísimas gracias. Si el Eterno nos permite, nos vemos en la próxima ocasión. Recuerde que este video se graba con la intención de hacerlo llegar a YouTube, y los que nos acompañen y vean en YouTube este video que fue grabado por Zoom, nos quiere acompañar, puede hacer su indíqueme que quiere sumarse, porque a veces continuamos nosotros fuera de lo que se graba y tratamos otros temas. Quiere participar, súmese, con mucho gusto, hágamelo saber, le mandamos el link. Los martes y los jueves nos reunimos por Zoom a las 6 de la tarde, hora de la montaña. Shalom. Shalom, shalom.